Buen día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 25 de julio, le tenemos las noticias. De acuerdo con el INEGI, la ciudad de Uruapan es la tercera del país con mayor percepción ciudadana de inseguridad, solo después de Fresnillo y Naucalpan de Juárez. Autoridades electorales advirtieron que en el proceso de reforma se debe cuidar el sistema judicial de México de la injerencia del crimen organizado y de otros poderes fácticos. La Universidad Intercultural Indígena del Estado convocó a un foro sobre la reforma judicial, donde contemplan integrar las propuestas de las comunidades y enviar su propia iniciativa al Congreso de la Unión. Un total de 23 aspirantes realizan el proceso de evaluación al que convocó el INE para ocupar una de las 3 consejerías que quedarán vacantes en el Instituto Electoral de Michoacán. Tras un año de incumplimiento, el Tribunal Electoral del Estado multó al edil y aparte de los integrantes del Ayuntamiento de Hidalgo, a los que otorgó un plazo de 5 días para que transfieran el presupuesto directo a la comunidad indígena de San Matías el Grande. La Secretaría de Finanzas reportó un incremento del 15% en la recaudación propia, luego de que a la fecha registra cerca de 3,000 millones de pesos de ingresos tan solo del refrendo vehicular y del impuesto a la nómina. El OAPAS Morelia descartó que el gobierno de Michoacán haya destinado alguna inversión a la planta tratadora de aguas residuales en Atapaneo, como lo informó el mandatario Alfredo Ramírez Bedoya en sus redes sociales. Al advertir que en su primer mandato Donald Trump promovió un discurso antiinmigrante y de odio contra los extranjeros, el líder migrante José Luis Gutiérrez Pérez advirtió que la población michoacana que radica en Estados Unidos de Norteamérica se encuentra preocupada. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves ya 25 de julio. Un gusto poder saludarle, invitarle también a que se quede con nosotros. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Si lo prefiere, ya estamos también listos en Facebook, ahí nos encuentra como postdata.news. En este caso, el noticiario pues se transmite a manera de televisión para que usted tenga pues las imágenes de todo lo que le iremos informando. Bienvenidos de nueva cuenta, soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias. En un momento más, con gusto le damos lectura. Le recuerdo también que además de que usted nos puede dejar ahí en el Facebook su comentario, su opinión, bueno, también lo puede hacer a través de un mensaje de celular, un WhatsApp también puede ser, al número 4434-620271. Ahí también estamos a sus órdenes, se lo repito, 4434-620271. Ahí estamos también a sus órdenes. Y en esta mañana de jueves estamos arrancando a 15 grados en este momento. Morelia está nublado, prácticamente ya no llueve. Ayer volvió a hacer presencia la lluvia, sobre todo hacia el poniente y una parte del norte de la capital michoacana, pero sobre todo hacia el poniente, hacia la salida a Quiroga, acá en Morelia. Fue donde pues la lluvia causó otra vez más estragos. Y bueno, el Meteorológico Nacional nos dice que hoy será un día preponderantemente nublado. Hay posibilidad de lluvia en la noche y hay posibilidad de lluvia también en este transcurso de la mañana. Y bueno, pues la temperatura máxima que vamos a alcanzar, 23 grados, para que usted lo tome en cuenta.
Vámonos con las noticias. De acuerdo con el INEGI, Uruapan es la tercera ciudad del país con mayor percepción ciudadana de inseguridad. Estamos en Uruapan en tercer lugar, solo después de Fresnillo y Naucalpan de Juárez. Los uruapenses, ahí quienes habitan en la perla del Cupatizio, manifestaron 86 de cada 100 sentirse inseguros. Uruapan es la tercera ciudad de México con mayor percepción de inseguridad ciudadana, debido a que 86.8% de sus pobladores mayores de 18 años, entrevistados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, manifestó sentirse insegura de vivir en ese lugar. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que evaluó la percepción ciudadana de inseguridad, al corte de junio del 2024 solo superan a Uruapan, la ciudad de Fresnillo en Zacatecas, donde 94.7% de los pobladores dijo sentirse inseguro, y Naucalpan de Juárez en el Estado de México, con una percepción de inseguridad del 89.2%. En Michoacán, se contempla solo a 3 ciudades en esa encuesta. Además de Uruapan, se aplica en Morelia, donde la percepción de inseguridad es de 65.1%, y Lázaro Cárdenas, donde es de 36.9%. No obstante, en las 3 ciudades se incrementó la percepción de inseguridad entre sus habitantes en relación a los resultados de marzo de este mismo año. En Uruapan, era de 85.8% en marzo, lo que quiere decir que aumentó un punto porcentual, ya que ahora es de 86.8%. En el caso de la capital michoacana, al término del primer trimestre, la percepción de inseguridad era de 63.2%, es decir, 1.9% menos que en junio. En Lázaro Cárdenas era de 36.1%, esto es 0.8% menos. Morelia y Uruapan están por arriba de la media nacional en percepción de inseguridad, ya que el promedio en el país es de 59.4%. La percepción de inseguridad se mide en 91 ciudades de México. En el caso de los resultados que se difundieron ese 24 de julio, las encuestas se aplicaron en la primera quincena de junio. En total se aplicaron en el país 27.850 encuestas en igual número de viviendas, es decir, cerca de 300 por cada ciudad. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está esta información que surge del INEGI. Es Uruapan, tercer lugar nacional como ciudad con mayor percepción de inseguridad. Esto es cómo se sienten los ciudadanos. Y bueno, está la crisis que ha padecido y que padece Uruapan, que 86 de cada 100 uruapenses se sienten en riesgo. No perdamos de vista que se han dado enfrentamientos, que han quemado oxxos, que han bloqueado algunos caminos en Uruapan. No pierda usted de vista que han cobrado extorsiones, que han intentado por lo menos asentar las extorsiones en varios ámbitos allá en Uruapan, con los tortilleros, por ejemplo, que fueron de los primeros que se quejaron. También se han quejado los transportistas, ni qué decir de los aguacateros, que también pues ya el tema de la extorsión la viven como un impuesto más. Esa es la realidad de la mayoría de la gente allá en Uruapan que tiene huertas o empacadoras de aguacate, y pues toda esta tragedia en la que se encuentra Uruapan la tiene en el tercer lugar en percepción de inseguridad, solo detrás de Fresnillo allá en Zacatecas y Naucalpan en el Estado de México. Así las cosas con Uruapan. Y mire, con relación a los hechos registrados el sábado 20 de julio por la noche en la colonia Santa Cecilia de Morelia, donde 5 personas fueron privadas de la vida y 3 más resultaron heridas. Además, no pierda usted de vista que se trata de 5 personas que murieron, 3 de los cuales eran menores de edad. Los otros 2 apenas tenían 18 años y los lesionados también son jovencitos los que resultaron afectados. La Fiscalía General del Estado informó que durante las primeras horas de este miércoles aseguraron una camioneta que podría haber sido
utilizada en el multihomicidio. En un comunicado se explicó que a través del seguimiento de videocámaras de la Policía Morelia y de particulares, así como de otras herramientas de investigación, se obtuvieron datos de prueba de la posible participación de una camioneta blanca cuyas características coincidían con una unidad que se encontraba estacionada en un domicilio de la colonia El Salto y Ola Charca, por lo que se solicitó ante el juez de control la respectiva orden de cateo. Con base a lo anterior, personal de la Fiscalía se desplazó al lugar con apoyo de la Policía Morelia. En el sitio se encontró una camioneta Chery Tigo en la que se localizaron casquillos percutidos. Por lo anterior, se procedió al aseguramiento de la unidad que fue puesta a disposición del Ministerio Público, que ya coordina esta investigación. De manera paralela a esta acción, durante un despliegue de las corporaciones en la zona, en diversos momentos fueron detenidas en flagrancia un total de 10 personas, una de ellas en posesión de una motocicleta con reporte de robo, 2 más por haber agredido a servidores públicos que también participaban en actos de investigación y a quienes se les aseguraron 2 armas de fuego. Así las cosas en esta zona también de la capital michoacana. Ojalá que den con los responsables y que tengamos claridad qué fue lo que pasó con este multihomicidio que se dio en la capital michoacana el pasado sábado, donde 5 jóvenes perdieron la vida, les fue arrebatada la vida, mejor dicho, 3 de ellos menores de edad, 2 de apenas 18 años y además 3 lesionados más. Autoridades electorales advirtieron que en el proceso de reforma se debe cuidar al sistema judicial de México de la injerencia del crimen organizado y de otros poderes fácticos. En mesa de análisis realizada por la Universidad Agora Hispanoamericana, los participantes coincidieron en la necesidad que durante el proceso de revisión de las adecuaciones al sistema judicial de México se cuide la injerencia del crimen organizado. En el foro donde participaron Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Yuricia Andrade Morales, presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán, y el diputado local del Partido del Trabajo, PT, J. Reyes Galinto Pedraza, se expresó la necesidad de cuidar que dentro de los tribunales no se tenga la presencia de grupos fácticos. Hay que ser francos, hay que ser realistas, cuidemos, por eso ese mísero detalle, dice Ortega y Gasset, hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo mucho porque hay poderes fácticos que van a querer incidir tal vez en algún momento. Pues a lo mejor yo como empresario me interesa tener un buen juez administrativo que es el que me va a resolver el día de mañana mis asuntos tributarios. Y me estoy yendo a un ejemplo bonito. Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Yuricia Andrade Morales, cuestionó cómo se va a impedir que la delincuencia organizada se infiltre en este tipo de procesos de selección o presiones externas, si se observa que los mismos dirigentes de los partidos políticos a nivel nacional intimidan a los magistrados. Porque muchas veces las determinaciones no son favorables, obviamente, para alguna de las partes. Siempre va a haber un ganador, ¿no? Y una persona que no le beneficie la resolución. Entonces aquí es donde, bueno, volvemos a lo mismo. Cuando llegan los actores políticos, los partidos políticos a amargarte, a tratar de intimidarte, incluso hasta hostigarte, a decirte, sé en qué andas, sé dónde estás, sé qué coche traes, entonces obviamente, insisto, no es lo mismo un cargo de una relevancia, como bien lo comentaba ahorita Nacho, ¿no? Que están bien remunerados, que tienen X camionetas blindadas, que tienen un ejército de escoltas, a que un pobre mortal de nosotros salimos del tribunal y no sabemos a qué estamos expuestos. Reyes Galinto refirió que la reforma podría estar aprobada en septiembre y explicó que para esta adecuación se necesitarán entre 3,000 y 3,500 millones de pesos, mientras que en caso de optar por la elección popular se podría elegir a 1,600 juzgadores en una primera jornada que habría de realizarse en el 2025. Bueno, pues ahí sigue el debate, la polémica, las dudas en torno a la conformación del nuevo, bueno, a la conformación mejor de la nueva forma
en la que quieren que se elijan jueces y magistrados, y bueno, alertan sobre la necesidad de cuidar el sistema judicial de México, porque bueno, hemos escuchado cualquier cantidad de barbaridades, de propuestas que resultan pues bastante complicadas. Ya ve que, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el que está impulsando esta tesis de elegir a los jueces, a los ministros, a los magistrados vía voto popular, pues también ha dicho que incluso un recién egresado de la facultad de Derecho, de las facultades de Derecho, sin problema puede llegar a ocupar cualquiera de estas posiciones. No sé usted qué opine, sería bien interesante saberlo, pero está clarísimo que no es así, ¿no? Está claro que cuando uno egresa de la facultad, cuando uno recién termina su carrera, pues todavía hay un periodo importante de tiempo en el que termina uno de empaparse de su profesión, de entenderla. Se requiere la práctica, se requiere un conocimiento en la vida real para poder tener pues mayores elementos de hacer nuestra chamba, nuestro trabajo de una mejor manera. Pero para López Obrador dice, no hombre, el que egresa de una facultad ya está en condiciones de irse de ministro, magistrado, juez, y me parece que no es así. Me parece que difícilmente alguna vez lo ha sido. Pasa en prácticamente todas las profesiones. Los arquitectos tienen que tener su proceso para entender en la práctica el tema de construir, de hacer viviendas, por citar un ejemplo, y deben primero regularmente requieren de un acompañamiento de quienes ya traen una trayectoria, una especialización, que comenzaron igual. Si vamos al ámbito de los médicos pasa algo similar, ocupan alguna temporadita de acompañamiento para poder estar en condiciones de ejercer mejor esa además importantísima tarea del médico, y así cada una de las profesiones. Bueno, pues López Obrador dice que no. El abogado como sale ya está listo, dice López Obrador. No descarto que muchos de ellos tengan una teoría suficiente, que sea buena, pero estoy prácticamente cierto, tengo la certeza de que difícilmente traen la expertise suficiente para desempeñarse en estas tareas. Pero bueno, son las tesis de López Obrador, porque evidentemente lo que hoy Morena quiere es tener otro poder a su servicio, y eso lo van a lograr si se eligen a estos jueces y magistrados, ministros a través del voto, porque ¿usted cree que se van a aguantar las ganas de participar en eso, por ejemplo, los de Morena, para impulsarlos? ¿Usted cree que se van a aguantar las ganas cuando vimos a López Obrador metido todo el tiempo en la campaña proselitista de primero de sus corcholatas y luego ya de Claudia Sheinbaum en la Constitucional, cuando él se quejó de que alguna vez Vicente Fox hizo un par de comentarios en torno a una elección, y él lo hizo todos los días de la contienda electoral, convertido en una máxima chachalaca? ¿De veras le cree a Morena de que se va a abstener? ¿De veras cree que el crimen organizado no se va a meter? Y luego vamos a hacer una autocrítica a los ciudadanos. Como ciudadanos, hagamos una autocrítica. De veras nos vamos a dar el tiempo para conocer a todas las opciones de las personas, de los abogados que quieran participar de este proceso para elegir a jueces y magistrados. ¿De veras? A ver, usted que lo apoya a ciegas lo que dice López Obrador, ¿sabe cuántos senadores le representan a usted por su entidad en este momento? ¿Sabe usted cómo se llama el diputado federal que la representa? ¿Sabe usted cómo se llama el diputado local que le representa? Muchas personas, muchísimas personas, cuando se les pregunta de esto, no saben cuántos diputados tiene el Congreso de la Unión, el Congreso Federal. No saben cuántos senadores hay en este momento en la Cámara. No tienen idea de cuántos son de mayoría, ni tampoco cuáles son y cuántos son los plurinominales. Y bueno, le doy estos ejemplos en esta autocrítica, porque si no sabemos eso, con lo que hemos trabajado tantísimos años,
y que son mucho menores el número de candidatos que tendríamos que conocer, la verdad es que es un simple botón de muestra para entender la dificultad que implicará la elección de personas que tendrían que ser electas por sus capacidades y no por su popularidad o el respaldo que puedan encontrar en partidos políticos, y caray, ojalá que no sea el mayor de los casos en grupos criminales. Es un tema bien complicado, no se crea usted esa tesis simplona de que porque el pueblo los va a elegir. En muchos países del mundo se hace un trabajo exhaustivo para conformar un esquema a través del cual se pueda elegir a los mejores para estar como jueces, como magistrados, como ministros, y se han tratado de poner cualquier cantidad de candados donde participe el ámbito académico, donde participen, por ejemplo, también los legisladores, el propio Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, generando consejos, pero el único lugar donde hoy se eligen así a los magistrados y a los ministros, no se le olvide a ustedes, es Bolivia, y tienen en este momento más de 2 años en retraso porque no hay la elección, no la ha habido para elegir a los que ya debieron elegir hace más de 2 años, nuevos ministros allá en Bolivia. Y quienes impulsaron esa reforma hoy están arrepentidos y quieren echarla abajo. ¿Por qué? Porque cuando se pierde el poder y ves que le quedó todo ese poder a tu enemigo, pues entonces se vuelve preocupante. Cuidado con esa tesis, ojalá que no fuera así, ojalá que no se lograra convencer a la mayoría. Va a estar difícil porque Morena y aliados llevan mano, pero ojalá que lo replanteen 2 veces. Hoy muchas voces, sobre todo al interior del Poder Judicial, están advirtiendo de todos estos riesgos que se correrían. ¿Es perfectible el sistema judicial mexicano? Sin duda. ¿Es perfectible cómo elegirlos? A los ministros, a los jueces y a los magistrados, sin duda. Pero me parece que es perfectible de otra manera y no con el voto popular que puede pues terminar de someter al Poder Judicial y que puede todavía contaminarlo aún más. Ojalá que sea un tema que se piense doblemente y que la clase política que hoy está encumbrada, sobre todo en Morena y aliados, pues le echen una reflexión en serio y no vayan como feligreses a ciegas a hacer lo que les dicta López Obrador. Y mire, en más de estos temas, la Universidad Intercultural Indígena del Estado convocó también a un foro sobre la reforma judicial, donde piden que se integren las propuestas de las comunidades y enviar una iniciativa propia al Congreso de la Unión. La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán anunció que el 30 de agosto se realizará el foro de análisis de la reforma judicial, en donde se analizarán 4 ejes temáticos: la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, así como la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y las nuevas reglas procesales. Se señaló que el análisis se va a realizar a partir de la academia y del trabajo para que las comunidades, desde la experiencia de los académicos, conozcan la propuesta. Carlos Montiel Chávez, director del plantel Pichátaro, explicó que se va a realizar un foro en Zamora, Zitácuaro y Canangio, al exponer que todas las personas interesadas asistan para que se presenten propuestas. Serían los ejes sobre los cuales versaría este foro al que estamos citando el día 30 de agosto de 2024 a las 10 de la mañana, vuelvo a repetir, en las sedes de Zamora, Zitácuaro y Canangio. Canangio está ubicado en Pichátaro, por los que no ubican. Taide González Arias, docente de la Universidad Indígena de Michoacán de la unidad Otomi Mazahua en Zitácuaro, expresó que este foro también servirá para escuchar a las comunidades y a las expresiones estudiantiles que se tienen en la universidad, y una vez que se tengan estas mesas de análisis, se nombrará una persona que estará a cargo de la relatoría para integrar un documento que se llevará a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. De manera histórica, esta propuesta, en el caso de la unidad Otomí Mazahua en Zitácuaro, desde donde elaboramos y donde encontramos también varios compañeros que nos acompañan en este ejercicio periodístico, decirles que es una manera también de que se escuche por primera vez la voz de los pueblos y de los estudiantes que están enfocados en el asunto y en los temas jurídico-comunitarios. Francisco Márquez Tinoco, rector de la Universidad Intercultural
Indígena de Michoacán expresó que esta propuesta se hace porque les preocupan cosas tales como la lentitud en los procesos judiciales, porque especialmente tienen muchas personas de comunidades originarias que son consignadas por delitos menores y que quedaban meses y años por falta de una impartición de justicia expedita. Lo que expresó será el análisis. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Un total de 23 aspirantes compiten para ocupar una de las 3 consejerías que quedarán vacantes en el Instituto Electoral de Michoacán a partir del 30 de septiembre. En días pasados, la semana antepasada, creo que tuvieron todavía un examen los compañeros que están compitiendo, que están concursando. Sí, híjole, son 2 listas, hombres, mujeres, son como, hay 10 en una y como 3 en la otra, más o menos, ¿no? Pero a ver, ese creo que es un ejemplo muy interesante, ¿no? En términos de lo que estamos platicando de reforma judicial, o sea, empezaron un montón, ha habido filtros, hubo un primer filtro del examen, hubo un segundo filtro con el ensayo, ahorita ya hubo un filtro con un examen gerencial, viene el tema de las entrevistas, seguramente en la etapa final van a quedar 3 o 4 prospectos, pero no, serán más de 80 por ahí. Entonces, si tú te fijas, ¿qué te va garantizando un procedimiento de esta naturaleza? Que al final del camino, de los 3, 4 que queden, o 5, o 6, o 7, el que sea es bueno. Bueno, pues ahí va este proceso al interior del INE para elegir a estos consejeros del Instituto Electoral de Michoacán que se van a requerir a partir del 30 de septiembre. Son 3 los que se van a elegir. Y bueno, destacar que en este momento quedan 23, como lo explicaba Ignacio Hurtado, pero en algún momento pues fueron 80 las personas que estuvieron ahí participando para tratar de quedarse con una de estas 3 consejerías. Y mire, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, afirmó que en el municipio de Cueneo no hay condiciones de seguridad tras el ataque armado contra su excandidato al ayuntamiento, Daniel Alalís Valencia, al asegurar que la población se siente insegura. Luego de exigir que se implemente una verdadera estrategia contra la violencia en la entidad, llamó a los 3 órdenes de gobierno para que de manera inmediata generen condiciones de seguridad en ese lugar. El incidente que sufre parte del equipo allá en Cueneo, yo platicaba el día de ayer con parte de las víctimas y del equipo allá, me comentaban justamente pues la ola de violencia que se generaba, la incertidumbre que se tenía, ahora sí que el municipio pues preocupado por las condiciones de seguridad, que si bien las acciones que se habían tomado el día de ayer en la comunidad de la Constitución, que es de donde es originario o donde radica nuestro candidato, pues era no solamente por la acción sufrida, sino porque la comunidad estaba preocupada por los temas de seguridad, porque no veían garantías a que pudiera transitarse en paz. Y si bien pareciera ser un tema menor, pues no lo es cuando vemos las circunstancias que están avanzando el municipio. Tras un año de incumplimiento, el Tribunal Electoral del Estado multó al alcalde y a parte de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Hidalgo, a los que otorgó un plazo de 5 días para que transfieran el presupuesto directo a la comunidad indígena de San Matías el Grande. Por votación unánime, el Tribunal Electoral de Michoacán sancionó con una multa al presidente, síndica y 5 regidores del Ayuntamiento de Hidalgo por desacatar su mandato. El Pleno ordenó además a la autoridad municipal que en un plazo de 5 días hábiles a partir de recibir la notificación, realice sesión de cabildo y autorice a la Secretaría Estatal de Finanzas y Administración a realizar la transferencia de recursos del presupuesto directo que corresponde a la comunidad indígena de San Matías el Grande. En el proyecto que estuvo a cargo de la magistrada Alma Rosa Baena Villalobos, se estableció que desde el 21 de julio del 2023, el órgano jurisdiccional ordenó a la autoridad proceder con la entrega del presupuesto directo que le corresponde a la comunidad indígena.
pero en respuesta el ayuntamiento promovió amparo directo o indirecto ante el Poder Judicial Federal, que finalmente le negó dicho beneficio al alcalde José Luis Telles Marín en abril de este año, e incluso consideró improcedente la queja presentada, por lo que la sentencia a favor de la comunidad quedó en firme el 22 de julio de este año. Ante la negativa del presidente, síndica y 5 regidores a cumplir con el mandato, la comunidad de San Matías el Grande promovió un incidente de incumplimiento de la sentencia, lo que el Tribunal Electoral consideró procedente, ya que se demostró que el ayuntamiento nunca cumplió ninguno de los 6 actos que le ordenó desde 2023. Se impone al presidente, a la síndica, a la regidora y a los regidores de Hidalgo, Michoacán, precisados en esta determinación, el medio de apremio consistente en una multa en la forma y los términos previstos en la presente resolución. Se ordena a las y los integrantes del Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán, así como a su secretario, que efectúen los actos ordenados en el apartado de efectos de la presente resolución. En consecuencia, acordó por unanimidad sancionar como una medida de apremio al presidente municipal con una multa de hasta 80 veces el equivalente a la unidad de medida y actualización UMA, es decir, 8,299 pesos, y a la síndica Carolina Pérez Sánchez con una multa de 60 UMAS, esto es 6,224 pesos. A los regidores Marta Elba Solís Durán, Luis Gildardo López Bernal, Carlos Patiño Peña, Héctor Trejo Patiño, Fidel Mañón Suárez, una multa de 40 UMAS, es decir, 4,149 pesos cada uno. La magistrada ponente, Alma Rosa Baena Villalobos, recordó que el tema estuvo más de un año en espera de que se resolvieran los amparos promovidos ante el tribunal colegiado, ante la negativa del alcalde y parte del ayuntamiento a dar cumplimiento a lo que establece la ley orgánica municipal. Pues ante la negativa reiterada del presidente municipal, trataron de entonces buscar una instancia, y esta que pretendieron ejercer fue a través del Tribunal Colegiado de Circuito, en donde después de un año pues está dando resolución al fondo del mismo, y en resumen el Tribunal Colegiado determina que nosotros sí somos competentes para hacer cumplir esta determinación, de manera que pues en este segundo incidente de incumplimiento que promueven los integrantes de esta comunidad, pues están teniendo finalmente pues la manera de continuar con la ejecución de esta sentencia que se dictó desde septiembre del año pasado. La sanción no aplicará para 7 regidoras y regidores: Elvira Pilar Guzmán Muñoz, Marisela del Carmen Bernal García, Rosa Isela Merlos Quintero, María Norbella García Hernández y Carla Alejandro Carmona Vaca, además de José Luis Bertelli Mora y Marx Trejo Trejo, en atención a que se encuentra demostrado que realizaron los actos que estuvieron a su alcance para lograr el cumplimiento del ordenado por el Tribunal Electoral. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. En otros asuntos, la Secretaría de Finanzas reportó un incremento del 15% en la recaudación propia, luego de que a la fecha registran cerca de 3,000 millones de pesos de ingresos tan solo por el refrendo vehicular y el impuesto a la nómina. Así lo señala su titular, Luis Navarro. Una recaudación cercana a los 3,000 millones de pesos de recursos propios por el pago del refrendo vehicular y del impuesto del 3% a la nómina, considerado el más importante a nivel estatal, registra el gobierno de Michoacán al corte de la primera quincena de julio, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, quien estimó un aumento del 15% en los ingresos por estos conceptos. Explicó que gracias a la respuesta de la ciudadanía, que aprovechó el descuento del 10% al pago del refrendo que se aplicó durante enero, se calcula que el Estado ejercerá al término del año más de 100,000 millones de pesos, es decir, cerca de 5,000 millones más del presupuesto que aprobó el Congreso local para 2024 por 95,471 millones de pesos. Nosotros, del 100% del presupuesto que ejerce Michoacán, estamos hablando que este año vamos a superar los 100,000 millones de pesos. Estamos hablando de que cerca del 6.5% es de origen de recaudación estatal, local, y sobre un 95% más o menos, 94.5%, es de origen federal. Eso a través de participaciones, de aportaciones y de convenios que se firman de manera muy particular con algunas dependencias. En entrevista,
El funcionario estatal precisó que en el caso del impuesto a la nómina, la recaudación suma 1.713 millones de pesos, al considerar que existe un aumento del 15% en el cumplimiento del pago, al que están obligados empresarios, ayuntamientos, dependencias estatales y también autoridades federales. En el caso del refrendo vehicular, informó que los ingresos suman 1.199 millones de pesos, de los cuales 65% se captaron a través de trámites que se han realizado vía gobierno digital y el resto de manera directa en los módulos que tiene la Secretaría de Finanzas y Administración en todo el estado. Señaló que de un padrón de 1.400.000 automovilistas, cerca de 1.150.000 ya cumplieron con el pago y la expectativa es superar el 1.200.000 que lo hicieron en 2023. De eso estamos hablando, que llevamos más de 1.150.000 refrendos. Eso también es un dato súper importante. Para darte un ejemplo, en el 19, 20 y 21 fue un promedio de 700.000 los refrendos que se hacían en todo el año, y nosotros ya en este 2024 estamos arriba del 1.150.000. El año pasado, que fue un año también histórico, fueron un poquito más de 1.200.000. Entonces estamos prácticamente a nada de ya superar la meta del 2023, y eso se refleja obviamente en una mayor recaudación. Navarro García informó que ante la buena respuesta de la ciudadanía, buscarán que para el siguiente año el descuento del 10% se aplique durante enero y febrero, de tal manera que se premie a los contribuyentes cumplidos y no a los morosos con el descuento de multas y recargos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que ha logrado el gobierno de Michoacán con estos dos impuestos, estas dos maneras de ingresar recursos, el refrendo vehicular y el impuesto a la nómina, que pues les ha dado resultados. Y bueno, habrá que decir que de las cosas favorables que está dejando esta administración en materia financiera es también, hablando del refrendo vehicular, que este pago se pueda hacer ya por lo menos de una manera más sencilla por la vía digital. Todavía les falta perfeccionar el sistema, todavía falta que no falle, que ya se convierta en un asunto sin mayores problemas, pero esta posibilidad de hacer algunos pagos de manera digital sin duda le va a facilitar la vida a los ciudadanos cautivos con este tipo de pagos de impuestos. Y seguramente, como le ha sucedido a esta administración, le facilitará el recaudar más o lograr incrementos como este que se refleja en este año del 15%. En otros temas, el OAPAS Morelia descartó que el gobierno de Michoacán haya destinado alguna inversión a la planta tratadora de aguas residuales en Atapaneo, como lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en sus redes sociales. El gobierno de Michoacán no ha invertido en la planta de tratamiento de aguas residuales de Atapaneo, tenencia de Morelia, afirmó el director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, OAPAS, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez. Las declaraciones del funcionario se dieron en respuesta a un video publicado en redes sociales por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, en el que el Ejecutivo Estatal difunde una supuesta inversión de 200 millones de pesos para la rehabilitación de esta planta, con la finalidad de no disponer de la poca que hay en el lago de Cuitzeo. El gobierno del estado ha destinado una inversión de 200 millones de pesos para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atapaneo, para beneficiar directamente al lago de Cuitzeo. Con esta obra pronto veremos resultados en este espejo de agua. Ahora se están atendiendo los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo con trabajos muy específicos. Gutiérrez Rodríguez respondió que la planta de Atapaneo siempre ha operado con recursos municipales y que no se ha registrado inversión por parte de ningún otro gobierno, particularmente del nivel estatal. En todo caso, especuló, la inversión podría haberse dado en la línea de conducción de la planta de Atapaneo a la zona de riego 020, correspondiente al Valle Morelia-Queréndaro, hacia el que se dirige el recurso hídrico que se recoge del lago de Cuitzeo, actualmente en severa crisis tras las sequías que iniciaron en 2022 y se extendieron por todo 2023. Siempre se ha operado con recursos municipales. La verdad es que no tenemos participación de ningún otro nivel de inversión de otro gobierno,
Y en lo que hace referencia el gobierno estatal respecto a inversiones, pues en la planta de Tapaneo no se ha invertido nada de recursos estatal. Seguramente se refieren al tema de la inversión en la línea de pesos en la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atapaneo, un paso crucial hacia la restauración histórica que estamos realizando de los cuerpos de agua del estado. No dice más, no dice qué implica esa rehabilitación, tampoco la cápsula que difundieron. Este gobierno se caracteriza por esa ambigüedad para decir, por esa ambigüedad para informar, digamos, sobre lo que presuntamente están haciendo. Aquí hemos platicado recientemente el tema de los 10 millones de plantas que dice el gobernador con las que van a reforestar en esta temporada, pero su titular de la Comisión Forestal dice que tienen 2.600.000 plantas y que podrían tener listas otras 1,5 millones. ¿De dónde saca el gobernador 10 millones de plantas? Bueno, uno se imagina que si tienes un gobierno honesto, transparente, profesional, con planeación, te va a decir, oye, son 10 millones porque tenemos 2.600.000, estamos por sacar otro 1,5 millones, pues de tal o tal lugar, y nos van a donar, como él dijo, de tal y tal y tal y tal lugar, tantos millones. Pero no, nada más es discurso, verborrea, rollo, y no dan más. Así con este otro tema, dice el gobernador que 200 millones de pesos a la rehabilitación, pero no dice de qué manera, rehabilitar qué, y cuándo se invirtió, cómo se invirtió, nada. Nada más dice que le invirtieron 200 millones de pesos, y ahora el OAPAS dice que no es cierto, que no hay una inversión directa a la planta tratadora de aguas residuales en Atapaneo. ¿Qué le parece? Grave lo que vemos hoy en estas autoridades que piensan que con rollo se puede gobernar. Esta semana, por cierto, déjeme compartirle, invitarlo a que, si usted tiene oportunidad, pueda leer la columna de un servidor completa. Ahí está ya en nuestras redes sociales, porque comento dos temas también que se quedaron allí en veremos, entre muchos más, que ayer platicábamos aquí de las promesas incumplidas. Por ejemplo, la federalización de la nómina magisterial. Y por ejemplo, otro más, el tema de la descentralización del IMSS que le acabo de platicar. Y en la columna recupero buena parte del discurso. Cuando vino López Obrador en octubre del 2021, recién había asumido Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador y se trajo prácticamente a todo el gabinete federal y echó rollo y rollo y rollo, una verborrea brutal de López Obrador, donde comprometió que a partir del siguiente año, es decir, desde el 2022, iba a llegar la descentralización del IMSS, y ejemplificó que iba a descentralizar también Pemex, y bueno, puso más ejemplos. No descentralizó nada, puro rollo. Dijo de la federalización y volvió a explicar cómo es la federalización de la nómina, que el gobierno le va a pagar de manera directa a los profesores, porque luego acá el gobernador Alfredo Ramírez o su titular de educación, Gabriela Molina, hacen como que no entienden y te dicen que ya federalizaron la nómina. No, no es cierto, no la han federalizado. Pero estos gobiernos, estos últimos gobiernos en nuestro país, tienen una tendencia brutal a la verborrea, a la demagogia, a gobernar con palabras. Y no, se ocupan los hechos. Y bueno, viene a colación por esto que informa el gobernador. Ojalá que con esta situación que reacciona el OAPAS Morelia, pues mañana o pasado, hoy mismo, tengamos una descripción del gobernador del estado diciendo dónde invirtieron esos 200 millones de pesos, saque la licitación, saque la contratación que hizo de quien haya resultado para realizar esa rehabilitación, o los insumos que compró y que lo hayan hecho a través de alguna de sus dependencias. Pero esto regularmente no pasa, es solo rollo, es solo verborrea. Ojalá que nos sorprendan, lo dudo, pero ojalá que nos sorprendan. Gracias como todos los días por sus mensajes, sus saludos. Juan Sergio Franco nos deja un deseo de excelente jueves a todos. Igual para ti, Juan Sergio, gracias. Susana Montoya también nos saluda, igual Susana. Eliseo Carlos Ramírez también, gracias Eliseo, igual para ti, que sea excelente jueves.
Teresa Aguilar, buenos días a todos, que tengan un excelente jueves. Gracias, Carlos, y gracias al gran equipo de Postdata. Una pregunta: si alguien sabe a dónde se puede solicitar la fumigación por lo del mosquito que provoca del dengue, mi hermano le dio dengue. Si estamos hablando en Morelia, ahorita si no más tarde te paso el número, Tere. Sí dejaron ahí, sí hay un número al que se puede pedir el apoyo. No lo recuerdo ahora, pero lo buscamos y te lo pasamos con todo gusto. Pero sí se puede pedir ahí el apoyo. Joan Mauro también nos deja saludos a todos. Dice: ¿cómo es posible que en la ciudad, en una ciudad como Uruapan, construyan un teleférico y por los pantalones del gobernador Alfredo Ramírez, por encima de todas las necesidades que tienen, por ejemplo, en cuanto a seguridad se refiere? Gracias, Joan Mauro. Gerardo Méndez también nos deja saludos. Dice que la virtual presidenta deje de prometer que ya no está en campaña. En días pasados prometió que médicos y enfermeras van a ir casa por casa de los adultos mayores para prestar atención, pero no hay personal necesario para eso. No olvidemos que López le falló al personal médico en la pandemia, donde les prometió bases, y cuando pasó la emergencia se olvidó de ellos. Saludos. Gracias también por tu opinión, Gerardo. Lilia Rosales también nos desea un fabuloso jueves a todos. Gracias, Lilia, igualmente para ti. Marco Alfonso Cano: Carlos, para el pueblo bueno que respalda a López Obrador, no sabe y no le importa. Ese es el problema. Gracias, Marco. Seguramente estás refiriéndote a la reforma judicial. César Borgi: buen día, Carlos. Es alarmante el nivel de ignorancia y resentimiento social de los simpatizantes de Morena. Les impide ver el peligro que existe el no tener un poder judicial autónomo que cuide de nuestros derechos constitucionales. Ojalá y no lleguemos a ser lo que hoy es Bolivia, porque será muy tarde y difícil para echar atrás. Tenemos la esperanza de que en el TRIFE, para que no apruebe la sobrerepresentación que pretende Morena y partidos paleros. Abrazo. Híjole, ese es otro tema bien interesante, estimado Adrián. Y sí, todo indica que el riesgo está ahí todavía latente de que haya una sobrerepresentación de Morena y aliados en el Congreso de la Unión. Veremos qué sucede y le mantendremos ahí al tanto. Adrián Herrero: un saludo al mejor noticiario. Hoy de vacaciones, sí les puedo comentar. Gracias, Adrián, disfruta tus vacaciones, excelente. Verónica Sacristán: buenos días, saludos y bendiciones para todos. Gracias, Verónica, también para ti. Déjenme hacer una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y tenemos ahora el reporte de lo que ha sucedido en el territorio michoacano en materia de inseguridad, así es que vamos con los compañeros de Red 113 liderados por Marcos Morales. Mi estimado Marcos, gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Tierra Caliente, en Buenavista, Tomatlán, y es que delincuentes lanzaron un explosivo de fabricación artesanal desde un dron en contra de una patrulla de la policía municipal, sin que los oficiales, por fortuna, resultaran lastimados. Los uniformados se desplazaban sobre la carretera Patzingán-Buenavista, y a la altura de la población de Zarapitiro sintieron el impacto del artefacto en la carrocería de la unidad. Cerca del sitio, los maleantes también atravesaron una camioneta sobre la vialidad para bloquear la circulación, unidad que minutos después fue retirada por personal de la Guardia Civil, que acudió en apoyo de los uniformados. Los agresores lograron escapar. Por otro lado, en esta ciudad de Morelia, un albañil perdió la vida al electrocutarse en una obra en construcción, ubicado a un costado de la Facultad de Psicología en la colonia Dr. Miguel Silva. En el mismo hecho, un menor resultó herido, quien quedó con quemaduras de primer grado. El incidente se registró junto al periférico Paseo de la República. Al respecto, se conoció que el susodicho colocaba tubería de cobre en la torre norte 19 del referido asentamiento, cuando repentinamente hizo contacto con cables de mediana tensión y así sobrevino la tragedia. Rescatistas confirmaron el deceso del trabajador, mismo que al parecer respondía al nombre de Giovanni, de 33 años de edad. De igual forma, los socorristas otorgaron los primeros auxilios al niño de 11 años y lo canalizaron al hospital infantil. Finalmente, también comentarles que en Zamora, una joven mujer que viajaba a bordo de un automóvil resultó con un impacto de proyectil en el abdomen. Esto al ser atacada por un solitario pistolero que logró darse a la fuga en una bicicleta. Al número de emergencia se recibió un reporte sobre una persona lesionada en la avenida Virrey de Mendoza, esquina con Morelia, de la colonia Jardinada. Al lugar acudieron policías municipales, quienes a bordo de un Honda Civic de color verde hallaron herida a Tiffany Z, de 25 años de edad, misma que fue trasladada a un nosocomio local para su adecuada atención médica. Estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Buen día, bueno, pues gracias a Marcos Morales y a todo el equipo de Red 113, pero sobre todo, en especial, gracias a usted por el favor de su atención. Que tenga un excelente y productivo jueves. Disfrútelo, por favor, genere buenos momentos para recordar, buenos momentos para sentirse contento, feliz. Ojalá que así sea. Y nos escuchamos o nos vemos mañana. Mañana, por cierto, ya viernes.